Nora Buta, trabajo en el Hospital Universitario La Paz y en el IDIPAS. Soy persona del laboratorio. Ante todo quiero agradecer a la Fundación Victoria Eugenia por haberme invitado a hacer esta revisión del post-ISTH, fundamentalmente centrados en tratamientos de hemofilia y en el laboratorio. Lo primero que vamos a ver son ciertas novedades respecto a la monitorización de los factores de reemplazo. Uno de los pósters, ustedes saben que existe un método global, que es el test de generación de trombina, que sirve para justamente evaluar la generación de trombina y que es muy útil para evaluar el estado de los pacientes con hemofilia. Existen diferentes maneras de estimular las muestras para generar la trombina. Entonces, en este caso, lo que hacen es utilizar dos tipos de activadores diferentes. Por un lado, el factor tisular, que es lo más popular y lo que está incluido en los kits comerciales. Y por el otro lado, el factor 11 activado. La idea es, in vitro, hacer un spiking de diferentes concentraciones de factor 8 y ver la generación de trombina que se genera con estos dos métodos. Entonces ven los autores que la utilización del factor 11 activado da una respuesta mucho mayor que 1 picomolar de factor tisular, que es lo que habitualmente se utiliza, por lo cual se aconsejan que cuando uno quiere ver el test de generación de trombina, realizarlo, y uno piensa que va a evaluar concentraciones plasmáticas de factor 8 muy bajitas, es mejor utilizar como activador el factor 11 activado. El grupo de Ángel Bernardo en Asturias, aquí en España, propone que este mismo test de generación de trombina, en particular en este caso el test con los reactivos comerciales de la empresa Stago, representa mucho mejor que el riesgo de sufrir sangrados de los pacientes con hemofilia A que simplemente la medida de los niveles plasmáticos de factor 8. ¿Por qué? Porque él recluta una cohorte de pacientes con hemofilia de diferentes tipos, moderada, leve y grave. Entonces, por un lado, mide los niveles de factor 8 en el plasma de estos pacientes y ver que los niveles coinciden realmente con lo que uno esperaría obtener de acuerdo con la clasificación de la gravedad de esa hemofilia en los pacientes. Sin embargo, cuando él realiza el test de generación de trombina, ve que no hay diferencias en los parámetros del test de generación de trombina entre aquellos pacientes que son graves y los que son leves y moderados. Entonces, él además lo que dice es que justamente estos pacientes con hemofilia grave que él está evaluando no sangran. Por lo tanto, que en estos casos sería una herramienta mucho más útil conocer la generación de trombina en las muestras de estos pacientes que simplemente medir el factor en el plasma de los pacientes para poder de alguna manera predecir cuál es el riesgo de sangrado que estos pacientes con hemofilia A van a tener. Otra de las cosas que han mostrado aquí es un poco la optimización del método para medir el Ovisur, que es el Suzoctocog alfa, que como ustedes saben es el factor 8 porcino recombinante. Este factor se usa fundamentalmente o está previsto que se use en aquellos episodios de hemofilia adquirida, ¿vale? Entonces lo que no se sabe es exactamente cuál es el método idóneo para evaluar los niveles de este factor en el plasma de los pacientes. Entonces lo que han hecho ha sido hacer un estudio utilizando muchos de los métodos comerciales, ya sea de un paso coagulativos o cromogénicos, utilizando como estándar para la valoración o el estándar que viene junto con el kit comercial o haciendo
un estándar utilizando el factor 8 recombinante porcino. Y para diluirlo, para hacer las diferentes concentraciones que se quieren evaluar de este factor 8 porcino recombinante, lo que utilizan son plasma deficiente de factor 8 que tiene diferentes cantidades de factor de von Willebrand. Entonces, ellos lo que ven es que la mejor manera para poder evaluar los niveles plasmáticos del Ovisur son utilizando un estándar hecho con el factor 8 recombinante porcino y utilizando un plasma deficiente de factor 8 con factor de von Willebrand, que eso es lo que da mejores resultados tanto en la recuperación de factor como en la variabilidad que se puede obtener entre las determinaciones hechas por diferentes laboratorios. En el mismo sentido, teniendo en cuenta que ya se está empezando a hacer la investigación de la utilización también del emicizumab para el tratamiento de los pacientes con hemofilia A adquirida, puede darse en algún momento la situación en que tengamos que evaluar la actividad del Ovisur o la concentración de Ovisur en presencia de el emicizumab. Entonces, como ya sabemos que el emicizumab es un anticuerpo biespecífico que interfiere con todas las determinaciones que tengan que ver con el APTT, y para poder usar o ver la determinación de factor 8 humano, es necesario utilizar reactivos bovinos y hacerlo por un método cromogénico. Lo que ellos quieren ver es si se puede medir con este método cromogénico que utiliza reactivos bovinos el Ovisur. Y ve que sí, que realmente el emicizumab en esas condiciones no interfiere con la medición del factor 8 recombinante porcino. Cambiando de tercio, en este otro trabajo, el grupo del doctor Sueldo en Argentina lo que hace es evaluar el Nonacog beta-pegol utilizando diferentes métodos para su valoración. Ustedes saben que en particular este factor 9 de vida media extendida es difícil de evaluar o de determinar en plasma, porque la utilización de muchos de los métodos habituales, sobre todo los métodos de una etapa coagulativos, dan valores que lo que hace es sobreestimar la cantidad real que hay en el plasma del paciente. Entonces, lo que ellos han hecho ha sido utilizar 3 equipos que son los que se pueden encontrar en los laboratorios habitualmente. Utilizan los reactivos de método de una etapa de las diferentes casas comerciales y al mismo tiempo utiliza o un estándar, el que corresponde al método que van a utilizar para hacer la determinación, o un estándar hecho en casa utilizando como calibrador el mismo producto, o sea, el Nonacog beta-pegol. Entonces, ellos lo que ven es que realmente existen algunos reactivos que sí pueden utilizarse para determinar con el método coagulativo de una etapa los niveles de Nonacog beta-pegol. Fundamentalmente el Cefascrim, el APTT Test Viewer y el Actin FSL, que prácticamente podría utilizarse para cualquiera de los equipos que habitualmente está. Esto es bastante importante porque hay ciertos sitios en donde uno no puede acceder a tener el método cromogénico. Entonces, si uno utiliza alguno de estos kits, podría llegar a evaluar el Nonacog beta-pegol con buen resultado en las muestras de los pacientes. Otra de las, digamos, estrellas fue intentar evaluar el emicizumab en diferentes muestras, intentar buscar un buen método para la determinación del emicizumab y diferentes variaciones de combinaciones de otros fármacos con el emicizumab. Ese mismo grupo argentino lo que hizo fue
un método para determinar, cuantificar el emicizumab en plasma utilizando una variación de un APTT, utilizando una muestra prediluida en 1,80 y utilizando también un estándar que nos permitió ver que realmente puede ser un método útil si queremos evaluar, por ejemplo, si hay inhibidores contra el emicizumab, si pueden llegar a aparecer inhibidores contra el emicizumab, o intentar testar la adherencia del paciente. Entonces sería un método que podría estar accesible a todos los laboratorios que tengan una PTT y que podría resultar útil para hacer este tipo de valoración. Entonces yo creo que es útil por lo universal que puede llegar a resultar, porque todo el mundo puede tener acceso a este tipo de métodos en su laboratorio. Existen otros métodos también para intentar evaluar el poder hemostático del emicizumab, por ejemplo, la tromboelastometría, como es el ROTEM, o el test de generación de trombina. Entonces, en este caso, el grupo de Flora Peibandi lo que hace es determinar el efecto de diferentes plasmas de pacientes tratados en profilaxis con el emicizumab y hace la valoración, ya sea con el ROTEM utilizando el NATEM, que es directamente haciendo la recalcificación de la muestra, o haciendo el test de generación de trombina utilizando 1 picomolar de factor tisular y 1 micromolar de fosfolípidos. Remarco que es 1 micromolar de fosfolípidos porque habitualmente los productos comerciales tienen una concentración más alta de 4 micromolar de fosfolípidos. Y lo que ella ve es que existe una muy buena correlación con ciertos parámetros del ROTEM con el test de generación de trombina, concluyendo que cualquiera de estos dos métodos podría ser útil para poder mirar la concentración o poder determinar de alguna manera la concentración de emicizumab en plasma. No obstante, dice que es necesario incluir más pacientes. Ahora en esto es métodos para determinar la actividad de factor 8 en presencia de emicizumab, pero utilizando reactivos de origen humano. Ustedes saben que el emicizumab habitualmente lo que hace en todo lo que sea relacionado con técnica de APTT, interferir. Pues bueno, en este caso ellos proponen medir la actividad del factor 8 haciendo un ELISA. Haciendo un ELISA que lo que hace es, en una placa, fijar a través de un anticuerpo contra el factor 8, fijar el factor 8 de la muestra. Eso luego se lava, queda pegado el factor 8 en la matriz sólida y luego eso se va a reconocer, se va a detectar ese factor 8 que queda ahí pegado por un test cromogénico de factor 8. De esta manera, ellos proponen que realizando este tipo de ELISA en el laboratorio, uno puede utilizar sus reactivos de origen humano, olvidándose de la interferencia del emicizumab. Y en este mismo sentido, o sea, intentar quitarse el emicizumab de la muestra y realizar los tests como se realizan habitualmente, también el grupo de Flora Peibandi lo que propone es hacer en el caso de que tengamos un paciente con hemofilia A e inhibidores, hacer una determinación del Bethesda para determinar el título de inhibidores que tiene la muestra, utilizando un anticuerpo contra el emicizumab para que bloquee al emicizumab y se puedan utilizar los reactivos normales de origen humano para hacer el test de Bethesda. Entonces lo que ella hace es, por un lado, hace el test de Bethesda en condiciones habituales utilizando el test de un paso con los reactivos humanos, y ese test lo hace
antes y después de tratar la muestra con un anticuerpo contra el emicizumab. ¿Vale? Y luego lo que hace es determinar el título haciendo un test de Bethesda en otra parte de la muestra, utilizando los reactivos de origen bovino. Y comparan. Y ven que cuando ellas quitan el emicizumab utilizando un anticuerpo contra el emicizumab, ven que pueden utilizar perfectamente el test de un paso coagulativo para hacer el test de Bethesda para determinar la presencia de anticuerpos contra el factor 8 utilizando reactivos de origen humano. Y como última cosa relacionada con el emicizumab, me pareció interesante compartir este póster con ustedes, que es la utilización de anticoagulantes y el efecto del emicizumab sobre las drogas, el efecto de drogas anticoagulantes a dosis terapéuticas. Para esto utilizan el test de generación de trompina y prueban una serie de anticoagulantes, porque ustedes saben que puede llegarse al caso que a pesar de tener un paciente con hemofilia, sea necesario darle un anticoagulante. Y ven que realmente el emicizumab en estos test, utilizando el reactivo STG Bleed Screen de Stago, el emicizumab no modifica la respuesta a las drogas anticoagulantes. Yo creo que es interesante tenerlo en mente para poder recurrir a este tipo de metodología cuando sea necesario. Muchos otros trabajos se han centrado en el MyMate. El MyMate, ustedes saben que es también un anticuerpo biespecífico que cumple las funciones del factor 8, que está desarrollado por una empresa diferente de la que ha hecho el emicizumab, pero fundamentalmente el efecto que va a tener o la función que va a tener es igual a la del emicizumab. Entonces, se han mostrado varios trabajos en donde fundamentalmente lo que hacen es evaluar el efecto del MyMate en los test de coagulación normales y fundamentalmente se demuestra de manera similar a lo que ocurre con el emicizumab, que el MyMate sí tiene una interferencia en todos aquellos ensayos en donde se evalúe la vía intrínseca de la coagulación. ¿Vale? Entonces se hacen una serie de test utilizando diferentes reactivos y ven que lo mismo que ocurría con el emicizumab interfiere. También se ha demostrado que en aquellos otros estudios en donde no está involucrada esta vía, sino que dependa más del tiempo de protrombina y demás, no hay una interferencia del MyMate. Y por último, lo que han hecho es intentar hacer un método como este método hecho en casa para poder evaluar la cantidad de MyMate o el efecto hemostático de MyMate en el laboratorio. Entonces, haciendo un ensayo de tipo APTT, coagulativo, y para esto han utilizado diferentes reactivos, han hecho diferentes diluciones de las muestras y lo que ellos quieren investigar es el impacto de los diferentes calibradores y de las opciones de predilución de la muestra sobre la medida del MyMate en ensayos de una etapa coagulativos. Entonces, para ver el impacto de los calibradores, ellos utilizan 3 calibradores diferentes. Por un lado, el calibrador que está hecho con el factor 8 plasmático, que es el estándar internacional. Luego han utilizado el estándar o el calibrador de emicizumab que se vende junto con el R2 Diagnostics, y han hecho otro calibrador con el propio MyMate, ¿vale?
Entonces utilizan estos 3 calibradores y por otro lado lo que hacen ellos también es con estos diferentes métodos utilizan diferentes diluciones de la muestra. Entonces lo que ellos concluyen fundamentalmente que ni el calibrador de factor 8 ni el calibrador de emicizumab se pueden utilizar para tener una medida realista de los niveles de MIME-8 utilizando el ensayo de una etapa. Y por el otro lado, también lo que ellos demuestran es que dependiendo del tipo de test que se ha utilizado, pues entonces la dilución óptima de la muestra a testar es diferente, que puede ir, no varía demasiado, pero puede ir de 1,5 a 1,15 y 1,20. Vale. Y también han utilizado el MyMate junto con el factor 8 para ver cuál es la respuesta del MyMate en presencia del factor 8 y realmente se ve que según va aumentando la concentración de factor 8 en el plasma, el MyMate va perdiendo su capacidad, digamos, de unión y es desplazado por el factor 8. Si ustedes se fijan, esto corresponde solamente a MindMate y cuando nosotros tenemos concentraciones crecientes de factor 8, cada vez se va acercando más a los niveles que tendría en un control sano y realmente el aumentar la concentración de MyMate no modifica el perfil o el valor de la variable, indicando que no sería un efecto en estas instancias sinérgico y procoagulante. Y finalmente, simplemente como una curiosidad, han presentado un pequeño microchip que es como para hacer un ROTEM, pero con pero muy poquitita muestra. La muestra que se utiliza son 100 microlitros, se pasaría a través de un chip y también en un sistema de flujo, y se han utilizado diferentes condiciones, y si ustedes miran los perfiles que se han obtenido con diferentes situaciones experimentales, se ve que realmente podría ser útil para evaluar el perfil procoagulante de los diferentes individuos, teniendo en cuenta que esto sería muy útil una vez que se desarrolle, porque necesitaríamos muy poquitita cantidad de muestra y podría ser utilizado de una manera muy próxima al paciente. Y muchísimas gracias por la atención y espero que les haya sido útil. Gracias.